Jesucristo en esta preciosa hora. Así quiero invitarlo a que vaya conmigo al libro de Romanos, capítulo número 8 y su versículo número 29. Romanos capítulo número 8, versículo número 29. Dice la palabra del Señor Jesucristo, dice la palabra: porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Padre que estás en los cielos, en el nombre poderoso de Jesús, te agradecemos, Dios de la gloria, en esta preciosa noche. Gracias, Padre Celestial, porque por tu amor y misericordia, Señor amado, podemos estar en esta noche, Señor, llevando, Señor de la gloria, Padre Celestial, este programa radial. Muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendiga las vidas, bendiga los corazones, bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos y hermanas, Padre, quienes van a poder ver este video y escuchar tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amado. Gracias, Padre. Una de las cartas de Pablo, amados hermanos y hermanas, una de las cartas de Pablo hacia el lugar de Roma. El tema a disertar en esta preciosa hora es: predestinados con propósito. La palabra del Señor, amados hermanos y hermanas, nos habla y nos enseña algo muy importante: que si usted ha sido predestinado, si yo he sido predestinado, hemos sido predestinados con propósito. El propósito es, amado hermano y hermana, de poder dar a conocer el evangelio de Jesucristo, de poder dar a conocer, amados hermanos, de hacer ejemplo en muchas cosas en nuestra vida, literal y espiritualmente, en que podamos, amados hermanos, llevar el evangelio de Cristo. Por eso dice la palabra del Señor, por eso el tema a disertar: predestinados con propósitos. La pregunta es: ¿cuál es el propósito suyo? El propósito de Dios, amados hermanos, es de que podamos dar a conocer el evangelio que el Señor Jesucristo vino a mostrar. Es de poder dar a conocer, amados hermanos, la salvación hacia la vida eterna. Porque a los que antes conoció, dice la palabra del Señor, porque a los que antes conoció, también los predestinó. Escuche, el libro del Salmo nos habla algo muy importante y nos dice: porque mi embrión vieron tus ojos. Escuche,
O sea que desde el vientre ya veníamos predestinados para poder prolongar el evangelio del Señor Jesucristo. Pero para poder prolongar el evangelio del Señor Jesucristo, ya no tenemos que vivir en la carne, sino tenemos que vivir, amados hermanos y hermanas, tenemos que vivir conforme al Espíritu Santo, conforme a lo que Dios nos demanda a cada uno de nosotros. Por eso dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fueran hechos conforme a la imagen de su Hijo. El Señor Jesús fue carne, pero Él, en lo que fue, amados hermanos, en la carne, nos vino a enseñar algo muy importante. Él, amados hermanos, cuando vino sobre la faz de la tierra, Él vino a enseñar, Él vino a corregir, y también vino a traer sanidad, y vino también a traer libertad. Escucha lo que hizo el Señor. Vino a traer sanidad, vino a liberar, como también vino a romper toda ligadura. Ahora nosotros, amados hermanos, el Señor Jesucristo estuvo sobre la faz de la tierra durante 3 años y medio, predicando el evangelio de Cristo, anunciando la buena nueva de salvación, trayendo, amados hermanos, libertad a los cautivos, trayendo sanidad a los enfermos, trayendo, amados hermanos, una palabra de vida eterna. Ahora, amados hermanos, el trabajo se nos encomienda a nosotros como hijos de Dios. El trabajo se nos encomienda a nosotros como hijos del Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor: porque a los que antes conoció también, los predestinó. ¿Para qué el Señor nos predestinó a nosotros? ¿Qué le dijo el Señor Jesucristo a sus discípulos? Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no será condenado. La palabra del Señor Jesucristo, amados hermanos y hermanas, nos enseña que si hemos sido tomados, si hemos sido levantados y si el Señor nos ha dado vida, es porque nos ha traído con un propósito, y el propósito es de anunciar las buenas nuevas de salvación. Dice: libertad a los cautivos, poner manos sobre los enfermos y los enfermos sanarán, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora el Señor nos ha encomendado algo muy importante a nosotros. Y dice la palabra del Señor: porque también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito ante muchos hermanos. Y a los que predestinó, escuche, y a los que predestinó, a estos, dice, a estos también llamó. Llamó con un propósito. Cuando alguien te llama porque te va a comentar algo, cuando el Señor Jesucristo, si Él te llamó, es porque Él te ha encomendado algo, amado hermano y hermana, de que tienes que dar a conocer las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra del Señor: y también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Como el Señor, amados hermanos y hermanas, nos ve a nosotros, los que hemos sido lavados, los que hemos sido transformados, los que hemos sido comprados, los que hemos sido sellados. Como el Señor nos ve a nosotros ya justificados. Ya hemos sido justificados, amados hermanos. ¿Por qué hemos sido justificados? Porque Él llevó nuestros pecados.
Él llevó nuestras cargas, Él llevó nuestras enfermedades, Él llevó muchas cosas que Él sabía muy bien que nosotros no podríamos llevar. El cristiano de hoy, con una lucha y una prueba, se detiene y retrocede. Y por eso el Señor dice: y también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. O sea que nosotros somos, amados hermanos, predestinados con el propósito de Dios, de que podamos glorificar el nombre de nuestro Dios Todopoderoso. Nosotros, como hijos de Dios, muchas personas están en contra de este evangelio. Muchas personas, amados hermanos, fíjense que me he dado cuenta a través de diferentes plataformas, muchas personas ignoran al Dios Todopoderoso. Y algunos le ponen otro sobrenombre. No hay otro sobrenombre sobre el Dios Todopoderoso, porque Él es el único. Él es el único, el que vendrá pronto por una iglesia que se encuentra sin manchas y sin arrugas, por una iglesia, amados hermanos, que se encuentra bajo el plan de Dios. Nosotros anunciamos un evangelio. Pablo les dijo: tenemos que anunciar un evangelio de salvación, un evangelio para vida eterna. No es un evangelio de entretenimiento. No es un evangelio de que hoy hago la voluntad de Dios y mañana no. Es un evangelio que se debe llevar, amados hermanos, conforme al propósito de Dios, conforme a lo que Dios nos ha predestinado a nosotros. Y por eso el Señor Jesucristo nos habla. No solo se refiere a la unicencia de Dios, o en el sentido de que Él supo desde el pasado eterno quienes habrían de venir a Cristo. Más bien habla de una decisión predeterminada para derramar su amor sobre nosotros y establecer una relación íntima. Es decir, se trató de su propia elección. Escucha. Se trató de su propia elección. La pregunta es: ¿para qué crees que Dios te ha llamado? Muchas personas dicen y suelen decir estas palabras: yo creo que he venido a este mundo solamente para sufrir. No. Yo creo que he venido a este mundo solamente para ser pobre. Es muchas las palabras comunes que hoy se escuchan. Yo creo que hoy he venido solamente para sufrir. No, Dios te ha llamado con propósito. Dios te ha llamado, amado hermano y hermana, con el plan de que puedas llevar un evangelio diferente a lo que los demás están anunciando. Un evangelio a vida eterna. Un evangelio que pueda libertar. Un evangelio que pueda sanar. Un evangelio que pueda levantar al caído. Un evangelio que pueda levantar al oprimido. Esto es un evangelio, amados hermanos y hermanas, a lo que nosotros podemos anunciar. Alabado sea el nombre del Señor. Y por eso, amados hermanos, la predestinación el ser humano no la puede entender. Muchos dicen que nosotros no hemos sido formados por Dios. Escuche, hasta dónde llega la ignorancia de la humanidad. Que nosotros no hemos sido formados por Dios. Si usted lee todo lo del libro de Génesis, en los primeros capítulos,
El Señor Jesucristo empezó a poner todo en orden. Porque el Evangelio de Dios es orden, amado hermano. Y muchos hoy han corrompido el Evangelio de Jesucristo. Si el Señor ha dejado decretos, ha dejado leyes, ha dejado, amados hermanos, decretos para que nosotros podamos escudriñar las Escrituras. Hoy hay mucha gente predicando un evangelio diferente. Si usted entra a cualquier plataforma, dice, amados hermanos, muchas cosas acerca del Señor Jesucristo. Que Jehová ha sido un homicida. Escuche, lo que la mente humana dice. Lo que la mente humana, amados hermanos y hermanas, da a entender a todos. Y por eso dice la palabra del Señor que en aquellos tiempos el amor de muchos se enfriará. ¿Por qué se va a enfriar el evangelio? ¿Por qué se va a enfriar la vida de aquellos cristianos? Porque muchas personas están torciendo el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Qué pasó con el pueblo del Señor Jesucristo cuando el Señor allega? ¿Qué pasó? Todos estaban, amados hermanos, cuando dice la palabra del Señor, es que yo soy de Pablo, es que yo soy de Cefas, es que yo soy de Apolos, y otros dicen es que yo soy de Cristo. ¿Acaso Pablo, dijo el Señor, acaso Pablo o Cefas son uno? ¿O son diferentes? No, son solamente uno. Hay un solo evangelio que puede ser, amados hermanos, dado a conocer para que venga a libertar a la humanidad. Pero hoy muchos están en contra del evangelio de Cristo. Hoy muchos están en contra del evangelio del Señor Jesucristo. Y por eso dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor te ha llamado para anunciar el evangelio, hazlo. Si el Señor te ha llamado, amado hermano y hermana, para que puedas anunciar la salvación hacia la vida eterna, hazlo. Porque el Señor no vino a anunciar un evangelio diferente. El Señor Jesucristo, amado hermano, no vino a establecer una iglesia o diferentes religiones. No, el Señor Jesucristo vino a establecer el evangelio de la salvación, el evangelio hacia la vida eterna. Es lo que Dios vino a hacer. Es lo que Dios, amados hermanos, permitió, de que Jesús viniera a anunciar un evangelio de vida eterna. De que Jesús viniera a anunciar, amado hermano y hermana, a todo aquel que estuviera oprimido, a todo aquel que estuviera triste, a todo aquel que estuviera enfermo, a todo aquel que estuviera pasando en diferentes situaciones. El Señor vino a dar libertad a aquellas vidas, pero lo que pasa es que aquellas vidas no quieren confesar el nombre del Señor Jesucristo. Muchos hoy no quieren aceptar el evangelio de Cristo. Que dicen es que si voy a aceptar el evangelio de Cristo, ya no voy a poder practicar las religiones, ya no voy a poder practicar diferentes cosas que antes hacía. Pablo dijo: estoy crucificado juntamente con Cristo. Pablo podía entender esto. Aún, amados hermanos, que él dice la palabra del Señor en una de sus cartas, dice: yo soy, dice, el menor de todos los apóstoles. Pablo da a conocer, y en otras palabras él dijo, en ese decir dijo: pues yo no sé nada aún todavía de lo que saben los que están más primero que yo. Amado hermano y hermana, para poder anunciar el evangelio de Cristo, si el Señor te ha llamado con propósito, escucha. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo presente no se comparan con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Cuando has sido predestinado, vas a ser vituperado, vas a ser despreciado, vas a ser criticado. Amado hermano, vas a ser señalado, vas a ser despreciado hasta por tu propia familia. Pero vale la pena porque has sido predestinado con propósito. ¿Quién contra nosotros? Dice, si Dios es con nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Por qué lo entregó? Por todos nosotros. Así es que usted no diga, es que yo no sé quién me trajo. Algunos dicen es que me trajo la cigüeña. Otros dicen es que hemos sido formados del mono. No. Si vamos, amados hermanos, a la palabra del Señor, por eso muchas personas hoy están confundidas. Por eso muchas personas, amados hermanos, hoy están confundidas, porque si Dios te ha llamado es porque hay un propósito grande de parte del Señor Jesucristo en tu vida. Es porque Dios quiere, amado hermano y hermana, que tú sepas de que tú has sido llamado con propósito. De que tú has sido llamado con propósito. La palabra del Señor nos habla y nos enseña a nosotros. Y nos enseña, amados hermanos, porque el Señor nos hizo con propósito. Escuche. Cuando el Señor empezó a formar, amados hermanos, la tierra, Él la hizo con propósito. Cuando el Señor Jesucristo empezó a formar al hombre, lo hizo con propósito. Lo hizo con propósito. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor, después del séptimo día, ¿qué hizo el Señor Jesucristo? Reposó. Escuchen. Después de que hizo todo, ya estaban hechos los cielos, estaba hecho la tierra, estaba dividido, amados hermanos, el mar de la tierra seca, estaba hecho el día y la noche, estaba hecho la oscuridad y la luz, estaba hecho todo, estaban formados los animales. Pero porque el Señor Jesucristo dice en su palabra, en el capítulo 2 de Génesis y versículo 7, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida. Fue el hombre un ser viviente. Escuche. Ahora, ¿por qué el Señor hizo al ser humano? Porque no había nadie, escuche, no había nadie quien trabajara en lo que Dios formó. No había nadie que trabajara en lo que Dios formó. Entonces le vino a la mente y dijo, no, vamos a hacer a alguien que trabaje, vamos a hacer a alguien que elabore, vamos a hacer a alguien que vea el trabajo en el huerto o en la tierra. Entonces Dios formó al hombre. De ahí es de donde el hombre fue formado. Escuche. El hombre no viene del mono, tampoco lo trajo la cigüeña o el ser humano, no. Lo formó el Señor Jesucristo. Y le dijo, y dice en su palabra, y del polvo de la tierra el hombre, un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en el Edén al oriente y lo puso allí al hombre
que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Escuchen, ¿desde dónde viene esta palabra? Ahora dice Pablo en el libro de Romanos. Dice Pablo en el libro de Romanos, escuche, ahí fue la predestinación del hombre con propósito. Por eso le digo que nosotros hemos sido llamados con propósito. Porque a los que antes conoció, también predestinó. Escuche, qué preciosa la palabra del Señor. En la palabra de Dios, amados hermanos, no nos podemos perder si nosotros escudriñamos la palabra del Señor. Por eso dice el Señor en su palabra: escudriña las escrituras, porque os parece que ahí tendremos la vida eterna. Así es que usted no se deje engañar. Y el Señor lo ha llamado a usted con propósito. Quiero terminar con esto. Y lo entregó a todos nosotros, como no nos dará también con él todas las cosas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Escuche, nadie lo puede acusar a usted si usted está haciendo la voluntad de Dios. Nadie lo puede acusar a usted si usted está haciendo la voluntad de Dios. Solamente el Señor Jesucristo, porque dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió. Escuche, no hay nadie que lo pueda condenar a ustedes, porque el Señor Jesucristo dio su vida por usted y por mí. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación. Escuche, ahí viene, amados hermanos. Si usted, amado hermano y hermana, hemos sido predestinados con propósito, nadie nos puede separar del Señor Jesucristo. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Escuche. Por eso dijo el Señor Jesucristo en su palabra: es imposible que a un hijo de Dios no le puedan venir luchas ni pruebas. Es imposible a que un hijo de Dios no pueda tener persecuciones. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel, antes que todos, por medio de aquel que nos amó. Jesucristo nos amó, por eso envió a su Hijo. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada no podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nadie te podrá hacer frente, le dijo el Señor a Josué. Nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nadie. Ni muerte, ni desnudez, nada. Si nosotros permanecemos firmes en el Señor Jesucristo.
Con Él somos más que vencedores. Amados hermanos, usted ha sido llamado con propósito. No se sienta solo en esa angustia. No se sienta solo en esa situación que hoy está pasando. El Señor está con usted. Él está con usted. Usted no está solo. Usted no está sola, amado hermano.